Buen día, doctor. Hoy voy a presentar mi trabajo de la práctica calificada 4, en el cual vamos a determinar cómo es que la interpretación de la normalidad a partir de la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov se puede correlacionar con las pruebas estadísticas paramétricas en base a Pearson y pruebas estadísticas no paramétricas en base a Spearman. En este caso, tenemos valores de una base de datos de Jamovi que la hemos organizado a partir de las descriptivas. En el caso de los datos para Kolmogorov-Smirnov, en el que tenemos al índice de masa corporal, a la glucosa y a la presión sistólica. Realizamos la prueba de T para muestras independientes y los supuestos en donde nosotros determinamos a Kolmogorov-Smirnov en base a la división por el sexo, tanto masculino y femenino. Entonces determinamos lo siguiente. Tenemos en cuenta que cuando se realiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov tenemos un valor importante que es el valor de P o el valor de significancia. Este valor va a ser para cada uno de ellos, para la presión sistólica, para el índice de masa corporal y para la glucosa. Entonces nosotros determinamos que cada uno de ellos, en el caso del índice de masa corporal, terminaríamos con un valor de P de 0.848, que sería mayor a 0.05, determinando que se rechaza lo que es la hipótesis alternativa y aceptando la hipótesis nula. Y determinamos que se tiene que utilizar un análisis para la estadística paramétrica, en este caso la de Pearson, ya que se relaciona con la distribución normal. Para la presión sistólica, de igual manera, se utilizaría un análisis estadístico paramétrico en base a Pearson, dado que el valor de P o significancia sería mayor al 0.05, ya que es 0.865. Y finalmente el de la glucosa, en el que vemos que es de 0.978 y terminaría siendo de igual manera mayor a 0.05, rechazando la hipótesis alternativa y aceptando la hipótesis nula. Y teniendo en cuenta a la estadística paramétrica para Pearson. Entonces nosotros tenemos una correlación. Esa correlación determina lo siguiente. Nosotros analizamos a partir de dos pruebas. Entonces, la muestra que determina el índice de masa corporal y la de glucosa se correlacionan, dado que las dos son de distribución normal por Pearson. Entonces consideramos su valor de P, ¿no? Como los dos se encuentran en base a la distribución normal, entonces determinamos su valor y sería menor a 0.01. Pero esto es menor a 0.05 y al ser menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, siendo este valor de Pearson de 0.991. Por lo tanto, existe una correlación significativa muy fuerte entre el índice de masa corporal y la glucosa de los pacientes del área de UCI. De esa manera también hemos relacionado con el valor que se tiene para la matriz de correlaciones con el índice de masa corporal y la presión sistólica. Teniendo en cuenta lo mismo, tenemos el P valor de significancia menor a 0.01 y eso es menor a 0.05 y eso se entiende como que rechazamos a la hipótesis nula y aceptamos a la hipótesis alternativa. Y tenemos una correlación significativa muy fuerte por el hecho de que la R de Pearson en esta correlación sería entre 0.8 a 1 y eso determina que sea muy fuerte. Entonces, el índice de masa corporal y la presión sistólica se encuentran directamente relacionadas. Cuando analizamos a la matriz de correlaciones de la glucosa y la presión sistólica, de igual manera consideramos el valor de P. Y al considerar el valor de P, vemos que nuevamente es menor a 0.01 y esto es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis
alternativa, dado que el R de Pearson sería de 0.995, ya que sí existe una correlación significativa entre estas variables en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Ahora nosotros también podemos analizar, partir de la misma interpretación, pero para los valores que nos dan en la prueba de Shapiro-Wilk. Recordemos que la prueba de Shapiro-Wilk es más sensible, dado que se utiliza para una pequeña cantidad de masas, utilizando distintas variables. En este caso, vamos a utilizar al índice de masa corporal, al LDL, que sería la lipoproteína de baja densidad, y el colesterol total. Entonces, el valor de P de Shapiro-Wilk terminaría siendo para IMC 0.070, LDL 0.065 y colesterol total 0.027. Estos valores, si los analizamos, nos damos cuenta que para el índice de masa corporal vemos que es de 0.070, teniendo así que utilizarse un análisis para la estadística paramétrica, dado que es mayor a 0.05, rechazando la hipótesis alternativa y aceptando la hipótesis nula. Si vemos a la lipoproteína de baja densidad o LDL, vemos que su valor P o significancia es de 0.065 y su valor sería mayor a 0.05 utilizándose un análisis de la estadística paramétrica por el hecho de que pertenece a una distribución normal por aceptarse a la hipótesis nula. Y para el colesterol total vemos que es un valor menor al 0.05 y de esa manera vemos que se relaciona con un análisis para estadística no paramétrica y sería en base a R de Spearman. Entonces nosotros nos podemos relacionar a esta variable con aquellas que sí están relacionadas con la distribución normal. En este caso, aquellas son la glucosa, no, disculpe, el índice de masa corporal y la lipoproteína de baja densidad. ¿Qué correlación tenemos? Ya que estas dos son las únicas que se pueden relacionar en base a la matriz de correlaciones, considerando el valor de P de significancia, que en este caso es de 0.01, y el valor que se tiene para R de Pearson, aquí hay una confusión, ahora sí, consideramos que sí existe correlación significativa en base a la hipótesis alternativa entre la variable del índice de masa corporal y la lipoproteína de baja densidad en pacientes UCI. Por lo tanto, existe una correlación significativa muy fuerte. ¿Por qué? Porque el R de Pearson se encuentra en 0.8 hacia 1, que sería el valor máximo, ¿no? Entonces, ello determina que hay una relación muy fuerte, una correlación muy fuerte entre el índice de masa corporal y la lipoproteína de baja densidad en los pacientes del área de UCI. Esta interpretación se permite en el área de salud para poder saber si una variable o otra se encuentran relacionadas y pueden determinarse que una y otra suban, las dos a la par, o que una suba y otra baje, considerándose como una correlación negativa. En este caso, la correlación se mantiene positiva, los dos suben. Y en el caso bajara, se vería, ¿no?, como si el índice de masa corporal subiera y la proteína de baja densidad bajara. Este es mi trabajo para la práctica calificada número 4 acerca de la correlación en base a la distribución normal y no normal, utilizando la estadística paramétrica y no paramétrica con Pearson y Spearman. Muchas gracias.